Buenas noches, hermanos. Hace semanas atrás, cuando el pastor me dio el privilegio de poder dar las clases del estudio bíblico acerca de estos dos libros, supe que el último tema que tenía que tocar era acerca de la disciplina de la adoración. Y por eso que las copias de esta última estudio son de 9 hojas, y los que no vinieron la vez pasada, hay unas cuantas copias ahí, si alguien se los puede dar. Y es porque la disciplina de la adoración abarca toda nuestra vida y abarca todas las demás disciplinas, porque cuando oramos, leemos la palabra, estudiamos la palabra, ayunamos, nos sometemos, obedecemos, servimos, todo lo que la Biblia nos llama a hacer, todo lo que Dios nos llama a hacer, todo eso es adoración. Hoy día es un servicio de adoración. El día, al igual que lo fue ayer, al igual que lo fue el viernes, lo va a ser el viernes, al igual que lo va a ser el domingo. Adoración no solamente significa cantar, no solamente significa levantar las manos o cantar un himno o un salmo. Adoración significa y incluye tu vida congregacional, que es la que estamos haciendo en estos momentos, tu vida personal, los momentos a solas que tú tienes, y tu vida familiar. Y de eso vamos a hablar al final. Acompáñame con una corta oración para pedir dirección del Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, Padre eterno, Creador del universo, por este momento que nos das, por este tiempo que nos permites el poder estudiar tu palabra, Señor. Hablar de ti, Padre amado, de tus planes, de tus propósitos, de lo que tú, Padre amado, nos has dejado para que edifique nuestras vidas, Padre amado, para guiarnos, Padre amado, a través de este mundo, Señor, que a través de tantas voces y tanta confusión y tantas cosas, Señor, nos aleja de ti. Permítenos, Señor, acercarnos a ti de una manera correcta, de la manera que tú deseas, no de nuestra manera, no a nuestro modo, no basado en nuestros deseos y pasiones, sino basado en tu palabra, tu voluntad, tu verdad, Padre amado, y la forma en la que tú la has hecho, Padre amado, a través de tu Hijo Jesucristo y a través del poder del Espíritu Santo que ahora habita en cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos personajes? Ambos adoran el fútbol. Y uno de ellos parece más emocionado que el otro, ¿verdad? Y tal vez el que está sosteniendo la pelota en las manos va a saber, como muchas veces me ha sucedido a mí cuando he ido a ver un partido de fútbol, especialmente de mi selección o de un grupo, de un equipo de esta, y vas a sentir el furor de la gente, de todos nosotros, gritando, y cuando se anota un gol o cuando el partido está bien difícil. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Disciplina. Para uno de ellos, como lo fue para mí, fue un evento pasajero. Llegué a ese día y tuve 2-3 horas de diversión, tuve 2-3 horas de excitación, ¿verdad? Y tal vez unos días después le comentaba a la gente del estadio y del partido. Pero para la otra persona que está ahí, para el otro, el fútbol no es simplemente un momento de pasión, un momento de excitación, es una vida. Porque ese personaje ha cambiado su dieta, incluso ha dejado de ver a sus hijos de la manera que él quisiera, como un grande lo dijo, que se arrepentía de no haber pasado tantos años con sus hijos que están creciendo. Su vida ha cambiado por completo. Su vida está guiada y dirigida por el fútbol, porque es un futbolista profesional que ha cambiado toda su vida por esto. En cambio, el que está al lado de él, como yo, pues no duramos 15 minutos en el campo porque nos cansamos, especialmente ahora después de COVID, ¿verdad?
no tenemos la habilidad que él tiene, no podemos patear la pelota como él lo hace, y no tenemos la inteligencia ni los reflejos para hacer lo que él hace en el campo. Cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de esa diferencia. Una cosa es hacer las cosas acá por 2 horas o por 3 horas, excitarse y hasta llorar o saltar o gritar. Otra cosa es muy distinta, es tener una vida completa, constante de adoración. Ahora, para que no digan que es solamente de hombres, hay una mujer ahí. Y la pongo a ella, Yailin Higley, porque es una deportista que tenía un gran futuro delante de ella. Pero en 2 ocasiones rehusó ponerse el uniforme americano con los colores gay. Y por eso al siguiente año no fue convocada a la selección de Estados Unidos, que al siguiente año ganó la Copa del Mundo. Ella tuvo que llevar su cruz por sus convicciones. Y la pregunta que se hacen hoy en día, vemos iglesias que están instituyendo el que haya pastores gays. Vemos grandes denominaciones que están votando a favor de ser más inclusivas. Tal vez no escuchamos de ellas porque todas estas noticias no están en el mundo en español, pero créanme que sus hijos que nacen en Estados Unidos van a ser influenciadas por estas iglesias que tienen miles de iglesias distribuidas por todo Estados Unidos, con miles y miles de personas que asisten a estas iglesias, que ahora en muchas de ellas el homosexualismo ya no es un pecado, tampoco es una enfermedad, es una opción de vida, es una elección. Eso es lo que decía en el diccionario antiguo de la lengua española decía que la homosexualidad era un pecado, una perversión. Luego lo cambiaron a una enfermedad y hoy en día es una opción. ¿Ve cómo cambian las palabras en el diccionario? Porque ese diccionario cambia, pero este diccionario nunca cambia. La pregunta es, y recordando lo que vimos anteriormente, ¿es usted un discípulo de Cristo o un fan de Cristo? ¿Tomó una decisión en un momento de emoción, o porque está pasando por una enfermedad, o porque tiene problemas, o usted tomó un compromiso de por vida? Su vida ha cambiado por completo por ese compromiso. Hoy día vamos a terminar con el último estudio, con el cual quería terminar la disciplina de la adoración, la celebración de la sumisión. Habíamos visto la idea central en las copias, el versículo central. Nos habíamos quedado en lo que es la adoración en espíritu y en verdad. Y habíamos hablado bastante de eso. Solamente quedaba algo, y recordar que al principio del estudio de ayer dijimos que nosotros debemos adorar. Otra palabra de decirlo de la manera como lo puse al principio es adorar bíblicamente, de la manera que Dios nos ha dicho que nos acerquemos a Él. Ahora, hoy en día se hace un gran énfasis a lo que es la música, y esto es algo de las dos maneras, porque el pastor Montgomery Boyce viajaba en los años 80 por todo Estados Unidos predicando, y él veía dos cosas totalmente distintas. Él iba a congregaciones donde pues era una celebración solemne, quiere decir que solamente cantaban himnos, solamente todo estaba seguía un cronograma al pie de la letra, era algo cercano a una misa católica. Incluso le dijeron, es que nosotros somos the frozen chosen, los elegidos congelados.
porque no eran denominaciones que hasta hoy existen, que solamente cantan himnos, no saltan, no bailan, no gritan, sus oraciones son silenciosas, ¿verdad? Y luego visitó otras iglesias en las cuales había un gran despliegue de emociones y saltos y alabanzas, y tenían toda una orquesta adelante. Una solamente tenía el piano, los The Frozen Chosen, los congelados, y los otros tenían guitarras y batería y todo. Pero en ambos grupos le dejaron saber que estaban preocupados por el futuro, porque en ambas congregaciones, que tenían un exuberante display de emociones, y los otros que eran bien recatados, ambos sufrían del mismo problema, que año tras año veían que el número de asistentes, de miembros de la iglesia disminuía. Ambos. Y la queja era de ambos, personas saliendo del templo diciendo: hoy no sentí nada, no me edifiqué hoy día. Y la respuesta de él eran dos. La primera respuesta que dijo él fue: bueno, es que el servicio no es para ti, el servicio es para Dios. No se supone que debía edificarte a ti, debía glorificar a Dios. Y al glorificar a Dios, un efecto de glorificar a Dios, algo que produce la glorificación, es que tú eres el recibo, tú eres el edificado. Pero eso es lo secundario. Lo primero era Dios. Y luego decía: pero también hay otra opción. Tal vez Dios no estaba ahí. Tal vez Dios no estaba ahí. Y lo que el pastor Paul Washer decía, y se lo enseñaron, era el testimonio de un ateo. Un ateo al que invitaron a una iglesia, de las de Bethel, de las de Hillsong. Si usted ha escuchado de ellas, son muy famosas, se abren por todos lados, es un escenario con luces y hasta humo de vez en cuando, y no hay cantantes profesionales, hay músicos profesionales, y las canciones son hermosas, mi esposa las escucha, las escucho en mi casa, son producciones excelentes, pero el testimonio que él recibió era este ateo había ido a una de esas iglesias a escuchar la música y la prédica, y se sintió perfecto. Dijo: voy a regresar. Su testimonio era: me invitaron a este servicio y no era lo que yo esperaba, voy a regresar, porque me trataron muy bien, la música es excelente y la prédica mejor. Y la pregunta era: ¿por qué? ¿Cómo es que un ateo puede sentirse cómodo en un servicio que adora a Dios? Porque si la presencia de Dios está en la congregación, lo que el ateo tiene que sentir es una gran fuerza, gran deseo de arrepentirse. Pero no hay eso. ¿Por qué? Porque la alabanza muchas veces ni siquiera menciona el nombre de Jesús o de Dios o del Espíritu Santo. No hay el nombre de eso. En las predicaciones se predica de una manera que si llevaras esta misma prédica a una iglesia de los testigos de Jehová o a una iglesia de los mormones, no habría ninguna queja con esa prédica. Si tú predicas y tu misma prédica puede predicarse en un templo de los mormones, quienes creen que Jesús simplemente es un ángel más, un espíritu creado, si tu prédica da esa impresión, es que no está glorificando a Dios. En el libro que ustedes tienen, el libro de las mujeres, en el capítulo que está hablando, habla de una mujer que se sentaba en la banca, y cuando venían los predicadores, y cuando ella sentía que el predicador no estaba hablando de Jesús todavía, ella decía: adóralo, adóralo. Y el predicador seguía hablando, ¿sabes cómo yo así? ¿En qué voy? Seguía hablando, seguía diciendo,
pero ella no escuchaba el nombre de Jesús, no escuchaba el nombre de Dios, él no escuchaba el nombre del Espíritu Santo, no estaba adorando todavía, seguía hablando y seguía hablando y seguía hablando y no mencionaba, no glorificaba a Dios. Y la mujer decía, adóralo, adóralo. Y como dice la escritora del libro, debía haber sido bien incómodo para alguien que va a mencionar a Jesús en la página número 10. Y esa es la razón en la que muchas iglesias antiguas, no las nuevas, tienen esta inscripción. Esta inscripción de Juan 12:21 dice, dice, Sir, we would see Jesus. Es el pedido de los griegos, y los griegos le hicieron a los apóstoles. Y se pone ahí, se puso ahí, y la va a encontrar en todas las iglesias antiguas, para recordarle al predicador que él está ahí para hablar de Cristo. No de sus experiencias, no de lo que le pasó, no lo que él siente o lo que él cree, no, Cristo, el centro de la prédica. Y de la misma manera, la música debe ser cristocéntrica. De tal manera, por ejemplo, las iglesias de MacArthur solamente cantan himnos. Y le preguntaron a Paul Washer, ¿por qué ese énfasis? Ustedes están muy anticuados. Y dice Paul Washer que él escribió un libro acerca de los atributos de Dios, de quién es Dios. Y la sorpresa que él se dio fue que la mayoría de los textos de los textos que hablan de los atributos de Dios, de quién es Dios, no salen del Pentateuco, no salen de los evangelios, no salen de los profetas como Isaías. Casi la mitad de los atributos de quién es Dios salen de los salmos. Y eso lo sorprendió. ¿Por qué cantar los salmos? Porque hablan de Dios, glorifican a Dios, hablan de quién es Él, de lo que Él ha hecho por nosotros en nuestra vida. Adoración es tal vez el aspecto más importante de nuestra vida. La adoración es lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra vida. No puedo pensar en algo más grande que la adoración. Y a través del tiempo, lo que ha sucedido es que lamentablemente el pueblo de Dios, muchas veces ha adorado a Dios de la manera equivocada. Si me acompañan a Amós 5. En Amós 5, lo que encontramos en Amós 5 es una sociedad que adora. Tiene el texto en el 21, Amós 5:21 dice que tienen celebraciones, tienen asambleas, tienen reuniones, hacen holocaustos, hacen ofrendas, ¿verdad? Todas esas cosas que están escritas en la Biblia. O sea, están haciendo lo que dice la Biblia, pero no están haciendo todo lo que dice la Biblia. En Amós 5:21 dice, aborrecí, abominé, es Dios hablando. Abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Es Dios hablando, y les dice a este pueblo, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodidades de tus instrumentos. Es un pueblo que tiene reuniones solemnes, hace sacrificios, canta, alaba. Pero ¿cuál es el problema con este pueblo? Y lo ha mencionado anteriormente, pero ahora lo va a decir de nuevo. Y este es el versículo que Martin Luther King citó en su famoso discurso. Dice, pero que corra juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Por qué?
Porque esta misma sociedad que ofrecía sacrificios, que alababa a Dios, que cantaba, danzaba, tocaba instrumentos, oprimía a su hermano. Había injusticia entre ellos. Pero no solamente sucedió en la época de Amós. Jeremías nos habla de lo mismo. Una y otra vez lo van a encontrar por la Biblia. En Jeremías 7, el texto empieza diciendo, Jeremías 7 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová, ve a la puerta de la casa de Jehová, ve ahí y proclama. Oíd, esto es lo que va a proclamar Jeremías. Oíd palabra de Jehová, toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Todos ustedes que vienen a adorar a Jehová, escuchen esto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Cambien y los haré morar en este lugar, le dice la palabra de Dios. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras. Y esto es lo que quería Dios de ellos. No solamente quería 2 horas de adoración o 3 horas de adoración diaria. No solamente quería sacrificios en el templo en la mañana y en la tarde. No solamente quería que quemaran inciensos, que cantaran salmos, que levantaran las manos, que tocaran instrumentos, que danzaran como David. No, ¿qué es lo que quería Dios? Una y otra vez lo dice por toda la Biblia. Dice, si con verdad hicieses justicia entre el hombre y su prójimo. En el versículo 6, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Justicia, servicio, sumisión, amor a la viuda, al huérfano, al extranjero. Y eso se ha olvidado de este país. Este país, las grandes iglesias evangélicas han olvidado que lo que Dios quiere, más allá de sus grandes asambleas que llenan estadios, más allá de sus grandes obras de teatro, más allá de sus grandes conciertos de música country y gospel y worship songs, todas esas cosas, lo que Dios quiere es que ayudemos al necesitado, al extranjero, a la viuda, al pobre, al huérfano, al que está pasando por injusticias. Ese es el tipo de adoración que también quiere Dios. No solamente quiere que nos reunamos juntos, ¿verdad? Porque la verdadera adoración, la mayor parte de nuestra adoración se hace fuera de ti. Como ya les había dicho, ¿cuánto tiempo pasamos aquí? No mucho tiempo si lo comparamos a las horas y horas que pasamos en familia, en el trabajo, en el carro, en el parque o haciendo las cosas que nos gustan. La verdadera adoración que Dios, yo creo que, y un pastor lo dijo eso y yo estoy pidiéndolo, él decía, no te preocupes por la iglesia. Al final Dios te va a juzgar por lo que hiciste fuera de la iglesia. Y otro pastor decía, no te preocupes por la ley. Al final Dios, si quieres que Dios te juzgue por la ley, si quieres ser legalista, lo único que Dios va a hacer es juzgarte por cómo obedeciste las leyes de tránsito. Y ya estamos, yo estoy condenado. El otro día en mi trabajo empecé a reírme a carcajadas porque me llegó esos mensajes que recibimos, te ganaste la lotería o te cayó un dinero de Biden, solamente dale clic aquí y ya. Pero este mensaje decía, debido a tu excelente récord de manejo, tienes acceso a un descuento impresionante. Y yo me reía, mi excelente récord de manejo. Digo mi nombre, decía Juan, debido a tu excelente récord. Yo descartaba, estaba. Isaías 58, es lo mismo. En Isaías 58, Dios está hablando de un tipo de oración, el ayuno.
El ayuno es un tipo de oración. Y este era un pueblo que ayunaba. En el 4 dice, he aquí que están ayunando. ¿Por qué dice? Dios le pregunta, ¿por qué dicen ayunamos? Y no hiciste caso. O sea, el pueblo dice, Señor, estoy ayunando y no me haces caso. Y Dios les dice, ¿por qué me preguntas a mí que tú ayunas y yo no respondo? Que ustedes se humillan sus almas y yo no respondo. Y la respuesta de Jehová es esta: he aquí que en el día de vuestro ayuno, les dice Jehová, vuestro propio gusto buscas y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y Dios le pregunta, en el 5 le dice, ¿no es tal el ayuno que yo escogí, que de día afligía el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga como cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Y acá dice, ¿cuál es el ayuno que Dios quiere en el versículo 7? En el versículo 7, en forma de pregunta, Dios le dice, no es que partas, ¿cuál es el verdadero ayuno que yo quiero? Le dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces dice, cuando hagas eso, nacerá la luz como el alba y tu salvación se verá pronto. Todo el Antiguo Testamento, y podemos hablar de diferentes partes, donde el pueblo de Dios cree adorar, el pueblo judío cree adorar a Dios, pero Dios les dice, ese no es el ayuno que yo te pedí, porque solamente me estás adorando con sacrificios, me estás adorando con ayuno, me estás adorando en el templo, mientras que en tu casa oprimes a tus esclavos, oprimes a tu hermano, no ayudas al necesitado, tus calles están llenas de pobres y de gente necesitada, pero tú vienes con tus sacrificios a mí. La disciplina de la adoración es una disciplina que nos humilla. ¿Por qué? Y yo estoy hablando, mi mujer siempre me dice, inclúyete. Siempre dice, no digas que debe, no que nos debe. Cuando me acerco a ella, veo lo mucho que me falta, porque no adoro a Dios de la manera que yo debería. Mi adoración es pobre, imperfecta, inadecuada, miserable, porque a la luz de la palabra de Dios y lo que Dios llama adoración es totalmente distinto a lo que algunos llaman adoración o lo que yo pensaba que era adoración. Es como el futbolista que cambió toda su vida, su dieta, su ejercicio, su tiempo, su disponibilidad, todo por una profesión, y el otro que simplemente con palomitas de maní y con hamburguesas y con gaseosa se sienta 2 horas a disfrutar de un evento. La adoración de la que Dios está hablando es una adoración completa, total, que debe abarcar toda nuestra vida. ¿De dónde proviene la adoración? La adoración debe provenir, debe iniciarse, debe ser estimulada y motivada del conocimiento de Dios. Es posible venir a la iglesia y practicar idolatría. Paul Washer lo pone así. Él dice, si voy a una iglesia, dice él, y le digo a todos los hermanos que escriban en un papel los atributos de Dios y que definan, que expliquen esos atributos de Dios. Y él dice, tiene 40 y tantos años de misionero y recorriendo todo Sudamérica y parte de Centroamérica, España y Estados Unidos.
sirve en una organización que tiene misioneros en África y Asia hoy en día. Ha recorrido miles de iglesias, predicado en muchas de ellas, y él, basado en su experiencia, él dice: la mitad de la congregación no puede enumerar los atributos de Dios y menos definirlas. Y él pregunta: si no conocen a Dios revelado en su palabra, ¿a quién adoran cuando levantan las manos? Cuando cantan. La verdadera adoración, estoy en la página 6, los que tengan la copia. La verdadera adoración es producida y se origina y nace del conocimiento de las misericordias de Dios, de las que hablaba Pablo en Romanos 12. ¿Y cuáles son las misericordias de Dios de las que habla Pablo? Las encontramos desde Romanos capítulo 1 hasta Romanos capítulo 11. ¿Cuáles son esas? Son el amor eterno de Dios, la gracia de Dios, la paz que Dios nos ha dado, el gozo que encontramos en Él, la fe salvadora que nos ha regalado, el descanso que tenemos en Él, la fuerza que nos da a través del Espíritu Santo, la sabiduría que ahora tenemos, la esperanza que nos ha dado, la paciencia que a veces viene a través de tribulaciones, la bondad que Dios nos ha otorgado, el honor que nos da, la gloria futura, la justicia presente, la seguridad presente y futura, la vida eterna, el perdón, la reconciliación, la justificación, la santificación, la libertad en Cristo, la resurrección, la adopción, la eterna intercesión a través de Jesús y mucho más. No he escrito todas. Todas son las cosas que Dios nos ha otorgado a nosotros. Y cuando Pablo llega a ese capítulo 12 dice: debido a las misericordias de Dios. ¿Cuáles son? Hay 11 capítulos. El pastor acaba de terminar un estudio de un capítulo. ¿Cuánto nos demoraríamos en hablar de todas estas misericordias desde el capítulo 1 al capítulo 11? No puedes adorar lo que no conoces. Y mientras más conozcas quién es Dios, mientras más te acerques a Dios a través de su palabra, a través de lo que Él, como espíritu invisible, alejado, apartado, completamente lejos de nosotros, porque Él es luz y en Él no puede haber tinieblas, para poder acercarnos a Dios, Cristo tuvo que morir en la cruz. Cuando conoces más de Dios, quién es Él, lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él hace, tu adoración será mejor. No perfecto, pero adorarás en espíritu y en verdad. La adoración se estimula. ¿Cómo estimulamos? ¿Cómo movemos esa adoración? Estimulamos y la motivamos cuando entendemos, cuando meditamos, cuando contemplamos. ¿Qué? En Efesios capítulo 1 Pablo nos habla de ¿qué? Nos habla de que hemos sido bendecidos, toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Fuimos elegidos, fuimos predestinados, fuimos aceptados, fuimos redimidos, hemos sido grandemente favorecidos, hemos sido hechos herederos, coherederos junto con Cristo, hemos sido adoptados y hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Cuando meditamos en eso, nuestra adoración debe crecer. Al hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros, de las misericordias de Dios, nace en mí el adorar. Tal vez deberíamos escuchar la palabra de Dios, que nos hablen de lo que Dios está haciendo, ha hecho y va a hacer por nosotros, y eso va a motivar nuestra adoración y adorar. Y aparte de eso, las iglesias, usualmente, justo la hermana estaba diciendo, ¿qué pasa con la gente que no sabe leer? ¿Qué pasa con la gente que no simplemente no sabe leer? Y una de las cosas que las iglesias anteriormente hacían era que leían un capítulo del Antiguo Testamento y luego, más adelante, en parte del servicio, leían otro capítulo del Nuevo Testamento. O sea, había oración, lectura de la palabra, adoración, alabanzas, salmos, canciones, había predicación de la palabra
¿Entiendes? A veces, y sí, estoy tratando de llegar al cuadro, lamentablemente hoy en día se hace mucho énfasis a lo que son alabanzas, sí. No estoy atacando a los hermanos de la alabanza acá, pero tenemos que tener todo en el tiempo de congregación, de reunión congregacional. O sea, tiene que haber todo, tiene que haber lectura de la palabra, oraciones, intercesiones por los hermanos. Esta es la adoración congregacional. La adoración congregacional debe ser completa, o sea, debe haber todo. Pero lamentablemente hay un énfasis en las alabanzas. Hay una película que ha salido recientemente, está en inglés y es para un mercado, dirigido al mercado anglosajón, para los blanquitos. Pero lamentablemente sus hijos están expuestos a esto. La película se llama The Jesus Music, la música de Jesús. Y básicamente cuenta la historia de lo que es ahora la industria de música americana. Lo que se ha convertido la industria de música americana. Y también estoy pensando en la industria de la música en español, la música de adoración o música cristiana, donde tenemos a personas como Jesús Adrián Romero, quien hizo una declaración pública diciendo que él quisiera hacer música más mundana, y en sus iglesias se cantan las canciones de YMCA, que es un himno gay, la de Marc Anthony, Vive la vida, creo que se llama. Es normal en su iglesia cantar esas canciones. Y luego dice, es que la música tribal de las iglesias me limita. Y me limita que mi música tiene, porque él dice, es que la gente se queja de mí, de que mis canciones no mencionan ni a Cristo, ni a Dios, ni al Espíritu Santo. Y él dice, y lo dijo así, está, el que quiera se le envió el link. Él dice, es que a mí me limita hablar de mencionar a Jesús, al Espíritu Santo, a Dios. Eso me limita mi creatividad. ¿A quién está adorando él? ¿Para quién está haciendo la música? Para él, no para Dios. Que te limite el mencionar a Jesús. Y hagan esto, escuchen una alabanza nueva y vean si menciona a Jesús, si me habla de Dios, de lo que Él hizo, de lo que Él está haciendo, de lo que Él va a hacer. Y hablando de la música en español ahora y de la industria, tuve que buscar el nombre, no sabía quién era, se llama Marcos Vidal. Marcos Vidal le hicieron una entrevista y le hablaron acerca de los peligros que la industria de la música en español está corriendo hoy en día. Y él dijo esto, dice, hay un peligro en la industria de la música cristiana de producir música solo para alimentar a la industria, solo por el beneficio de la industria. O sea, ya no hacen música para adorar, sino hacen música para vender discos, que le gusta escuchar a la gente, y lo peor de todo es que no piensan en el creyente espiritual, piensan en ese creyente carnal. Entonces hacen música que le deleite. Y una de las cosas que hacen, pues, para que venda discos, como tantos cantantes, una cantante famosa que hizo eso, que no puede decir que el ser gay es pecado, ella lo que hace es simplemente obviar el nombre de Cristo. No mencionar, habla de bendiciones y de levantar las manos y todo eso, pero Cristo no está. El Espíritu Santo no está. No están los atributos de Dios, no está lo que Dios está haciendo, no mencionan a Dios. Y miren lo que dice Koalo Zamorano. Él hizo una confesión. Él hizo un álbum que se llama La gloria sea para ti. Invirtió mucho tiempo, recursos, puso todo su esfuerzo en ese álbum. Y él esperaba que iba a haber una gran acogida por su álbum, ¿verdad? Ya estaba listando las maletas para hacer unas giras. Había el traje para ir a la premiación, para que reciba su Grammy.
Grande fue su sorpresa cuando ni siquiera nominaron para el Grammy. Y él dice, él confiesa, él es honesto, lo dijo en las redes, que sintió una gran decepción el no ser nominado para los Grammys. Todo mi esfuerzo, todo lo que hice, tacho, fue por gusto. Pero gracias a Dios, que luego recapacitó y pensó bien y dijo, pero mi álbum que dice, la gloria sea para ti. Entonces no fue en vano, no fue un esfuerzo inútil, porque no lo hice para ganarme un premio de Grammy, lo hice para adorar y glorificar a Dios. Y él se confesó, dijo, o sea, me molesté por no ser nominado a los premios Grammy, pero luego se dio cuenta que todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios, y cambió su manera de actuar, su manera de pensar. O sea, ese es un gran peligro de la música hoy en día. Y miren, las alabanzas antiguas, mientras más lejos te vas, son mejores. Las nuevas, que están saliendo ahora para un mercado nuevo, rap, hip hop, salsa, todos los ritmos en alabanza. Una iglesia en México adaptaron la música de Despacito y la tocaron en una reunión de líderes. Cambiaron las letras, pero el ritmo era Despacito. Escuché esa historia, no profundicé en eso. Sí, es cierto, es famoso él, lo vi porque si lo veo repetido varias veces, la foto de él y el texto, debe ser famoso, sí sé eso. Y músicas seculares muchas de ellas se han convertido en himnos, alabanzas que se cantan en iglesias. La más famosa es la que tocó en la película Shrek para niños. Fue escrita por un judío ateo. Soy malo para la música, dice tarán, tarán. Habla del rey David, y que el rey David es una canción de una película de dibujos animados que luego fue adaptada, cambiada las letras, y es hermosa, la lírica es hermosa. Pero ¿quién es él? Él es un ateo, no cree en Dios, es judío, cree en religiones orientales, y cuando compuso esa canción, el objetivo de esa canción no era alabar a Dios, sino él estaba hablando de lo que él siente. O sea, el origen es él, el destino es él, pero se adaptó a hacer alabanzas. ¿Y por qué digo todo esto? Porque de alguna manera es malo y de otra manera no es malo. No recuerdo qué salmo es. Hay un salmo que en el título dice cantado según la melodía tal, y lo que los estudiosos dicen es que este salmo está usando la melodía, la música de una canción popular de la época. O sea, había una canción popular en la época, y lo que el salmista hizo es que adaptó la alabanza a este ritmo, al tono de esta canción. Por supuesto, no era el tono totalmente distinto de hace tantos años atrás, pero se dice que eso sucedió. La canción de Estados Unidos que se canta hoy en día en los estadios cuando se juega un partido de fútbol americano, la canción su origen es en un bar. Era una canción que se cantaba entre los borrachitos. Al final cuando se acababa, empezaban a cantar esta canción, y se adaptó con el tiempo y se convirtió en el himno de este país. En la última página de su copia es la número 7, y eso es a lo que voy. Y cuando vemos este cuadro, recordemos que el principal lugar donde nosotros debemos dedicar nuestra adoración es la adoración en familia. Y para muchas personas es el lugar que hemos descuidado. Donald Whitley escribió un libro acerca de las disciplinas espirituales, pero también escribió un libro acerca de la adoración en familia. Y en una parte de ese libro, a la mitad, dice: estoy convencido, dice, por mi propia experiencia en el ministerio de cientos de iglesias,
de que hoy en día existe tan poca adoración familiar en los hogares cristianos que incluso en la mayoría de nuestras mejores iglesias, un gran porcentaje de nuestros mejores hombres ni siquiera oran con sus esposas e hijos si lo tienen, y mucho menos guían a su familia en 10 minutos de adoración conjunta diaria. Ahora, lo que él expresa no es nada nuevo. En su época, Charles Spurgeon había dicho eso y había notado eso, y él decía: hermanos, desearía que fuera más común, desearía que fuera universal, que todos, hablando de nosotros cristianos, practicaran la adoración familiar. A veces oímos decir de hijos de padres cristianos que no crecen en el temor de Dios y nos preguntan: ¿cómo es que resultaron tan mal? Y en demasiados casos, me temo que hay una negligencia tan grande en el culto familiar que provoca que los niños no estén impresionados por la piedad que se supone poseen sus padres. Eso es algo que gracias a Dios, muchas iglesias están hablando de esto, libros están escribiendo al respecto, ¿verdad? ¿Qué pasó con la adoración en el hogar? En la antigüedad, cuando los reformadores reformaron la iglesia, en Viena, por ejemplo, donde era una ciudad, no había separación entre Estado y religión, era obligación de los padres en llevar un culto familiar en su hogar todos los días, y lo castigaban si no sucedía así. El padre necesitaba ir en los domingos, había un momento en el que él era instruido de la manera que él tiene que llevar el tiempo de adoración en la familia, y luego usaba esa enseñanza para aplicarla en su familia. Y los reformadores pedían que cada familia adorara juntas, leyeran la palabra juntas, estudiaran la palabra juntas, pero eso es algo que hoy en día se ha perdido. Tenemos días, nosotros hemos pasado tanto tiempo, la salud en la mañana, me voy a trabajar, regreso, prendo la tele, me voy a la computadora, regreso, como, hablamos y nos vamos a dormir. Oramos, cuando dar gracias por la comida, oramos, pero no estudiamos la palabra juntos. Usualmente yo me dedicaba a hacer el estudio solo, no le incluía, o me dedicaba yo a escuchar un sermón, no le incluía, pero, o sea, como les digo, cuando me acerqué a esto, me humilla, porque me hace sentir que estoy fallando, porque estaré creciendo espiritualmente, pero no estoy haciendo crecer a mi familia juntos. No estamos adorando a Dios en casa juntos. En realidad solo adoramos acá a Dios. Es algo que queremos cambiar. Tenemos en la mañana, ella le gusta un devocional, ella siempre pone música en la casa, y yo lo que quiero es incluirla en mi tiempo de devocional, en mi tiempo de estudio de la palabra, lectura de la palabra. Tenemos tantos libros de lectura diaria, de un capítulo al día con una meditación. Tenemos como 5 de esos. Yo he hecho 3, pero no los hemos hecho juntos. El año que viene, mi idea es ayuno de Timothy Keller para el matrimonio, que lo compramos el año pasado. Mi idea es empezar ese libro y ir, porque tiene todo el año, tiene día por día, y seguir ese plan de lectura, seguir ese tiempo de devocional junto con mi esposo. Ese va a ser nuestro tiempo de devoción familiar. Pero si tú tienes hijos, lo que ellos dicen es que tus hijos tienen que ver la misma piedad que ven en la iglesia, tiene que ser aplicada en tu casa. Tiene que haber un tiempo de lectura de la palabra en tu casa, tiene que haber un tiempo de oración en tu casa, tiene que haber un tiempo de estudio en tu casa. El problema de la juventud de este país, estoy hablando fuerte, totalmente, es que se espera que la escuela eduque al hijo.
pero nunca ha sido así. Nunca ha sido así. En toda la historia, la escuela ayudó en la formación del hijo, pero ese hijo llegó a aprender todo eso porque cuando llegaba a la casa, la mamá seguía el estudio. Pero mi mamá no estuvo... yo amo a mi mamá, pero ella no venía a decirme. Y a fin de año revisaban el cuaderno y me pasaba hasta la noche terminando el cuaderno de todo el año. Era una nota. Lo que ellos están diciendo es que están dando un énfasis a algo olvidado en la iglesia, que es la adoración familiar. Es algo importante, es algo necesario. Y si tienen las copias, va a hablarles acerca de Abraham. Y lo que dice en Génesis 18:19, dice en la hoja 7, dice: ¿por qué escogió Dios? Es que Dios no escogió un hombre, Dios escogió una familia. ¿Y cuál era? ¿Qué dice Dios? Dice: yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré para Abraham todo lo que he prometido. Porque escogió Dios para que guíe a su familia. Es que la familia en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, el padre en verdad era el cabeza de familia. Es por eso que el carcelero, cuando se entregó a Cristo, dijo: yo y mi familia nos entregamos a Cristo. ¿Por qué? Porque la estructura de la familia era tal que cuando el padre hacía una decisión, esa decisión afectaba a toda la familia. No como en mi familia, que mi papá dijo una cosa y yo quería hacer otra cosa, y cuando me decía obedéceme, en realidad me tenía que convencer para hacer lo que él quería. La definición de obedecer no es, si usted le dice a su hijo obedéceme y el hijo le responde: pero ¿por qué tengo que hacer esto? Y usted le explica por qué lo tiene que hacer. Eso ya no es obediencia. Eso estoy de acuerdo contigo, lo voy a hacer. Obedecer es: yo te digo algo y tú lo haces. Si tengo que explicarte, si tengo que convencerte para que tú lo hagas, no es obedecer. Entonces, cuando en la antigüedad se hablaba de un padre de familia, se hablaba de toda. Y si ese padre de familia, como el romano, al cual Pedro fue, ¿qué le dijo el romano? Yo y toda mi familia estamos acá. Y yo y toda mi familia. ¿Por qué hablaba él con esa seguridad que hasta la esposa y el hijo y el esclavo y todos se van a convertir? Porque él, como jefe de familia, como líder de esa familia, ¿verdad?, decidía una cosa y la familia seguía. Los esclavos lo seguían. Y la esclavitud era totalmente distinta a la esclavitud de los morenos aquí en Estados Unidos. El esclavo no era... mucha gente elegía ser esclavos en el tiempo de Jesús. Había médicos que eran esclavos, filósofos que eran esclavos, porque era una elección para ellos. No era algo como en las películas, que el moreno está ahí azotado y lo tienen y ni siquiera lo alimentan. El Salmo 78:5 dice, y con esto terminamos, ya estamos un poquito tarde, dice que Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. O sea, lo que Dios había ordenado, lo que Dios había decretado, la voluntad de Dios revelada para su pueblo, dice que ¿para qué? Para que los padres la den a conocer a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y terminamos con la última parte que dice: hay una gran bendición cuando el culto familiar se hace realidad en nuestras vidas. Y esa es la misma bendición que Jesús nos dio en Mateo 18.
Mateo, en Jesús, en Mateo 18, ¿qué dijo? Donde haya dos o más en mi nombre, ahí está mi presencia. Entonces, la presencia de Dios está aquí cuando leemos su palabra, cuando estudiamos su palabra, cuando oramos, intercedemos, cuando se predica, cuando se cantan y se alaba, cuando se hace ayunos en los días, en estos momentos que tenemos hoy día. La presencia de Dios está en medio de su pueblo cuando su pueblo se reúne para adorarlo, pero también está presente en tu hogar cuando tú y tu familia se reúnen juntos para hacer lo mismo, adorar a Dios, lo cual no es solamente un evento que sucede en la iglesia, es un evento que sucede abarca toda nuestra vida, en nuestro tiempo a solas, en nuestro tiempo en familia, en nuestro tiempo congregacional, como es este. Hay un grupo que se llama Pentatronics. Ellos cantan música cristiana, alabanzas, himnos, y ahora van a aparecer bastante en las canciones de Navidad. Pentatronics, la calidad de la música es excelente, pero tienen un cantante gay, abiertamente gay, porque lo vas a ver ahí en un video, creo que salió con un vestido, y es hispano. Y a mi sobrina le gusta. Es más, se presentaron en el Madison Square Garden. Ella quería ir a verlo y su amiga fue, pero ella no fue. Pero lo que están haciendo ellos es hablándole e instruyéndole. Ese hombre que se convirtió a Cristo gracias a su hermana, todas las noches va y leen un devocional con ellos, con ella, y le están instruyendo, la están hablando con ella, están pendientes en lo que escucha, en lo que ve, y ahora ya empezó con las preguntas, porque en la escuela ya empezaron a enseñarle la evolución. Está hablando de Parque Jurásico y de la era Cretácea y de los miles de años en que nosotros empezamos a existir de la nada. Eso ya le está enseñando en la escuela. Es una tarea ardua que les queda a ellos. ¿Y qué tienen que hacer ellos? Tienen que armarse de la palabra de Dios e instruirla diariamente, no solamente de vez en cuando, diariamente. Y no le han prohibido la música, pero le explican la situación, quién es él, qué está sucediendo ahí. Hay mucha música que mi esposa escucha que a mí no me gusta, de cantantes que yo no escucharía la música de ellos, pero yo no le digo nada a mi esposa y es música muy hermosa, pero siempre le digo, ¿sabes que esta canción no mencionó a Cristo en ningún lado? O esta alabanza es de las, como dice John MacArthur, una alabanza 7-Eleven, repite 7 palabras 11 veces. Entonces, no es cerrarnos el mundo, sino es guiar. Y si usted conoce a Dios, si usted, verdad, su fe es firme y fuerte y está creciendo espiritualmente, si usted está esforzándose en practicar las disciplinas espirituales que la Biblia dice, usted va a poder discernir entre lo bueno y lo malo, y aún va a poder hacer cosas, ¿verdad? Como escuchar este grupo Pentatronic, que si solamente fuera en música y no video sería perfecto, ¿verdad? Pero, como le digo, es una labor que le va a tocar toda la vida. Es algo que es una responsabilidad. Usted es sacerdote de su hogar, ¿verdad? Usted es el jefe de la casa, se dice el capitán del barco, pero el privilegio que usted tiene viene con una gran responsabilidad, porque llegará el día en el que van a pedirle cuentas de su sacerdocio, de su devoción, de su piedad, tal vez no acá, sino en su hogar. Y es un tema
que el pastor, yo creo que lo puede tocar en la disciplina del matrimonio, y el hermano John Rivas lo va a poder tocar, si Dios nos puede bendecir con que venga. Hay una disciplina del matrimonio que no hemos tocado y que él puede tocarla para ustedes. Y es poquito, la hora es un poco avanzada. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos? Si me puedo pedir una corta oración para despedirnos y luego el pastor nos despide. Padre amado, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das de poder, Señor, hablar de tu palabra, Señor, hablar de ti y hablar de quién eres. Y en verdad, Padre amado, cuando nos acercamos a lo que tú pides de nosotros, Señor, a la perfección que esperas de nosotros, a la santidad que esperas de nosotros, Señor, a la reverencia y a la manera en que tú esperas ser adorado, no podemos sentir más que incapaces, miserables, faltos, pequeños, ante tan grande labor, ante tan grande exigencia. Pero Padre amado, descansamos en que la santidad que tú quieres, las obras que tú exiges, las tenemos, Padre amado, en Cristo Jesús, quien nos santifica. Él es nuestro Cordero, Él es nuestro sacrificio, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro abogado ante ti, Padre amado. Y basados en su santidad, en sus obras, en lo que Él ha hecho, en quién es Él, podemos acercarnos a ti, Padre amado, y agradecerte, Padre amado, por tanta gracia, que siendo tan pequeños, con esta adoración tan imperfecta, tú puedas, Señor, agradarte en nosotros. Gracias, Señor, por todo este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Carlos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Quiero que de verdad que podamos meditar lo que hemos hablado esta noche, porque ciertamente nosotros tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios de adorarlo. Y nosotros, yo creo que cada uno de los que está aquí queremos adorar al Señor. Queremos adorarlo y lograr ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Y nos lleva a que nosotros debemos conocer a quien estamos adorando, conocer a Dios, esforzarnos en buscarlo con todo el corazón todos los días de nuestra vida. Esta pregunta que hace mi hermano Joel no solamente es una pregunta para cómo evitamos que lleguen a ciertas corrientes, cómo evitamos para que toda la vida, en todas las corrientes del mundo, ciertamente nuestra responsabilidad aquí es llenar nuestra vida del Evangelio y llenar a nuestros hijos del Evangelio, sentarnos. Por eso es que esto que se habló hoy, yo lo considero extremadamente valioso, de que nosotros podamos restaurar ese altar familiar donde nos sentemos a aprender la palabra juntos, a enseñarle a nuestros hijos, a cantar juntos, a alabar al Señor juntos. Y yo creo que eso es una gran herramienta. Y ¿saben qué, mis hermanos? Los varones que estaban acá, Juan Carlos lo dijo, yo pensé que no lo iba a decir y con los minutos fue entrando más en el tema. Ciertamente a los varones que estamos acá, esa es nuestra responsabilidad como sacerdotes del mundo. Nos corresponde a nosotros hacer eso. Y si algo el Señor nos va a llamar a capítulo y a cuenta, será por eso que hicimos con nuestra familia, porque ciertamente ese es el ministerio primario según la Escritura. Así que ¿cómo libramos a nuestros hijos? ¿Cómo nos libramos nosotros? ¿Cómo nos podemos proteger de todas estas cosas? Llenando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente del bendito y glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la manera de poder ser transformados a la imagen de Cristo, llenándonos de su palabra. Amén. ¿Qué tal si ahora nos despedimos a orar, pero qué tal si podemos pedirle al Señor que nos ayude? Ore allí donde tú estás, que te ayude a que podamos restaurar este tiempo en nuestros hogares, a que el Señor nos abra el entendimiento, a que comprendamos que la adoración, y Rosa dijo algo importante que tiene que ver con la oración, las dos cosas van de la mano. Esa vida de oración y esa vida de adoración, que no se suscriba solamente a nuestro congregar, a cuando estamos aquí. Esto es solamente una parte de ese tiempo, sino que de verdad tengamos vidas que adoren al Señor todo el tiempo, vidas que oren en todo el tiempo, vidas que están meditando en el Señor todo el tiempo, vidas que están buscando al Señor en todo momento. Pídele a Dios que te ayude a hacer eso. Ya que nos congregamos, hacemos el esfuerzo, vamos a pedirle al Señor entonces que se complete esta obra en nosotros
y podamos ser esos verdaderos adoradores en todo tiempo, y que enseñemos a nuestras familias a ese tiempo de oración, adoración y de lectura juntos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, voy delante de tu presencia, agradecido por tu verdad, agradecido por tu inefable palabra, Señor, quien nos guía a ti, Señor, nos guía a toda verdad. Señor, tú nos conoces, quiénes somos, cómo somos, qué hacemos, qué no hacemos. Señor, delante de ti estamos completamente descubiertos. Tú conoces cómo es nuestra adoración. ¿Cuánto tiempo dedicamos a adorarte a ti? ¿Cuánto tiempo de nuestro día es una alabanza a ti? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida si es una vida que de verdad da gloria a tu nombre? Tú conoces todo de nosotros. Yo solo te pido en el nombre de Jesús que ya tú sabiendo quiénes somos, entonces, Señor, nos ayudes a ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Que nos ayudes, Señor, a buscarte en todo tiempo, Dios, en el nombre de Jesús. A los hombres que están acá, Señor, que tú les des ese entendimiento, Padre, de poder restaurar esto en sus hogares. Y si no es restaurarlo, levantarlo, si nunca se ha hecho. Y si se estaba haciendo y se quedó a un lado, que restauren ese tiempo familiar de orar juntos, de cantar a tu nombre, de alabar a tu nombre y de leer tu palabra juntos, Señor. De esa manera enseñar a nuestros hijos tus caminos, Señor. Tu palabra promete que cuando lleguen a viejos no se apartarán de tus caminos. Ayúdanos, Señor, porque yo en lo personal, Padre, quiero agradarte en todo. Yo en lo personal, Señor, quiero vivir mi vida centrada en tu evangelio, centrada en tu persona, en lo que esperas de mí y en quien tú eres, Señor. Lo mismo pido por mis hermanos, Señor, y no me canso de orar por esto. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por permitirnos venir a tu casa de oración, Señor, a orar e interceder unos por otros, pero también escuchar tu consejo a través de este estudio, Señor. Que lo podamos atesorar y poner en práctica. Lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.